Masejet Baba Batra Daf Kufdale Damudalef 104a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Betkor afar ani mocherlach mida behevel, behet kol sheu yenake, otir kol sheu yahazir. En esta primera parte la Mishnah nos dice el siguiente caso. ¿Qué pasa si una persona, por decir Shimón, le vende a su compañero, por decir Reubén, un Betkor afar, un lote de tierra apto para sembrar, con un área de un Betkor, que es equivalente a un tamaño, un área de 75,000 amot codos cuadrados? Y en el momento de la venta, Shimón el vendedor le agrega y le dice al comprador Reubén, Midá Behebel. O sea, le dice, este Betkor que te estoy vendiendo, estos 75,000 amot cuadrados que te estoy vendiendo es según la medida de la cuerda. En el tiempo antes se medían los lotes con unas cuerdas especiales. O sea, básicamente Shimón le agregó y le dijo, te vendo este Betkor, te vendo estos 75,000 amot cuadrados según una medida exacta. Dice la Mishnah, si Shimón el vendedor le da menos de un Betkor, menos de 75,000 amot cuadradas, aunque sea un poquitito menos, va a tener que deducir eso del dinero que recibió. Y por otro lado, si Shimón el vendedor le da más de un Betkor, más de 75,000 amot cuadrados, aunque sea un poquitito más, el comprador Reuben va a tener que regresar esa diferencia. Todo esto es ¿por qué? Porque en el momento de la compra y venta se especificó que es exacto. Entonces, si fue menos o más, se tiene que devolver. Sigue diciendo la Mishnah, Veim amar hen haser inyater, afilu pichet roba lesea, oti roba lesea, igio, yoter mikan y hace heshbon. Nos dice la Mishnah en la segunda parte, un segundo caso. ¿Qué pasa si en el momento de la compra y venta, Shimón no le dijo a Reubén, el vendedor, no le dijo al comprador medida exacta, sino le dijo, ya sea un poco menos, ya sea un poco más? O sea, básicamente le dijo aproximado. El Betkor que te estoy vendiendo, los 75,000 amot cuadrados que te estoy vendiendo es aproximado. En este caso nos dice la Mishnah, si Shimón el vendedor le dio menos de un Betkor a Reubén o más, recae. Mientras que la diferencia sea menos o más, sea hasta un cuarto de un cab por cada sea. Para que entendamos, una sea tiene 6 capín. Entonces, un cuarto de cab en relación a una sea es una parte de 24. Entonces, si le dio Shimón a Reubén menos o más de un Betkor, y esa diferencia es menos, es hasta un cuarto de un cab por cada sea, o sea, por un core que tiene 30 CA, serían 7.5 kavim, 7% kavim, ¿sí? Ahí recae la venta. Sin embargo, si la diferencia, sea menos o más, es por encima de un cuarto de un kav por cada CA, ¿sí? Ahí ya el comprador, en el caso que recibió más de un Betkor, y ese más es mayor a un cuarto de un K por cada CA, va a tener que regresar, devolver el excedente, ¿sí? Y la Mishnah explica un poco más esto último y dice lo siguiente, Ma'u mahazirlo, maot. ואמרצה מחזיר לו קרקע, ולמה אמרו מחזיר לו מעות? לייפות כוחו של מוכר. שאם שיער בשדה בית 9 קבין, ובגינה בית חצי קו, וכדורי בקיבה בית רובע, מחזיר לו את הקרקע. La Mishnah misma pregunta, ¿qué es lo que le regresa en este último caso? Dijimos que cuando hay un excedente, y el excedente es mayor a un cuarto de un K por cada CA, en el caso que el momento de la venta le dijo aproximado, ahí, si el excedente es mayor a un cuarto de un K por cada CA, sí le regresa el comprador la diferencia al vendedor. ¿Qué le regresa? ¿La franjita de tierra? ¿Esa franjita de diferencia? Dice la Mishnah, no. Le regresa el dinero. O sea, ¿qué dinero? Obligamos, eso es lo que nos dice la Mishnah, obligamos a el comprador
Reuben a pagar por ese extra. Y si el vendedor acepta recibir de regreso esa tierra excedente, esa tierra adicional, pues ahí le aceptamos la tierra adicional. Pero si no lo acepta el vendedor, tiene todo el derecho el vendedor de obligar al comprador a pagar por ese excedente que recibió. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene el derecho el vendedor de obligar al comprador a pagar dinero? ¿Por qué el comprador no tiene el derecho de regresarlo y ya de regresar esa franja adicional? Dice la Mishnah, Leyapot kojosh el mujer. Mejoramos la posición del vendedor. ¿Por qué? ¿Qué le va a servir al vendedor esa franjita adicional que le estás dando? No le sirve para nada. ¿Sí? Mucho trabajo, mucho esfuerzo y poco resultado. ¿Qué va a hacer con ese poquito? Por eso, por Leyapot kojosh el mujer, para mejorar la posición del vendedor, le damos el derecho de demandar obligatoriamente por ese excedente, no la franja nada más de devolución, sino que le paguen por ese excedente de franja que recibió el comprador. Y por lo mismo, dice la Mishnah, en un caso que el excedente, ¿sí?, es 9 kabin, ¿sí?, ahí es ya un área significativa, muy bien. 9 kabin en un campo normal ya es significativo. O medio cab en un jardín, que es mucho más pequeño, pero en un jardín también medio cab es significativo. Y según Rabbi Akiva, al principio del Masejet, Daf Yud Aleph, inclusive un cuarto de un cab en un jardín, ¿sí?, estas áreas son significativas y por lo tanto, en este caso, ya va a poder el comprador, Reuben, regresarle la tierra, esa franja adicional, si tiene 9 kabin en un campo o si tiene medio cab en un jardín según Tanakama y según Rabbi Akiva un cuarto de un cab en un jardín también. ¿Por qué? Porque ya es significativo y no lo podemos obligar en ese caso a Reuben al comprador a pagar. ¿Por qué? Por la misma idea de antes. Todo el concepto, repito. ¿Cuál es toda la idea? Que obligamos a Reuben a pagar porque esa franjita, por el excedente, porque esa franja excedente no es suficiente significativo. ¿Qué va a hacer mucho? No tiene lo que hacer eso el vendedor. Pero aquí que ya es significativo, ya tiene lo que hacer. Por eso, sí, en este caso ya no obligamos al comprador Reuben a pagar por eso, sino le damos la opción de si quiere devolver la franja en sí, puede devolver esa franja. Culmina la Mishnah diciendo, Velo et haroba bilvadu mahazir, ela et kol hamotar. Nos dice la Mishnah, cuando hay un excedente, en el caso que Shimon en el momento de la venta le dijo aproximado, estamos hablando, ¿sí? ¿Sí? Cuando le dijo aproximado y el excedente es mayor a un CAD por cada CA, ahí decimos que ¿qué? Que debe regresar, devolver Reuben el excedente que recibió, el comprador, la diferencia que recibió, el extra que recibió. Ahorita, ¿qué es lo que tiene que regresar? Uno podría decir, tiene que regresar suficiente que regrese lo que está por encima de un cuarto de un K por cada CA. Dice la Mishnah, no. No solamente por encima de un K, sino también el mismo K. Una vez ya está excedente por encima de un cuarto de un K por cada CA, tiene que regresar todo el excedente. ¿Sí? Todo el excedente. Inclusive hasta un cuarto mismo. ¿Sí? Entre paréntesis, de una vez lo adelanto, la Mishnah aquí nos dice al revés. La Mishnah nos dice no solamente el cuarto, sino también el excedente, lo que va por encima del cuarto del cab. Debería ser al revés. No solamente el excedente de un cuarto de un cab, sino también el cuarto mismo. La Gemara va a preguntar y va a arreglar eso después. Sí. Ok. Dice la Gemara. Ibaya leu. Bet korstama mai. Tashema bet kor afarani mocher lach. Mida vejebel pachot kol shu yanakei yater kol shu yahazir. Hastama hen chaser en yater dami en maseifa ve imamarlo en hacer en yater da filu pejed roba lesea o tiro balesea y guió hasta mamita bajabel dami el amejale y kale mishmamine. La Gemara tira la siguiente duda. Nosotros mencionamos en la Mishnah dos casos. ¿Cuáles son los dos casos? Primer caso, cuando en el momento de la compra y venta, el vendedor Shimon le dijo al comprador, según medida exacta, según la medida de la cuerda, que es medida exacta. ¿Sí? Y el segundo caso es cuando el Shimon especificó en el compra y venta a el comprador Reuben aproximado, ¿sí? Y dijimos las leyes de cada uno. ¿Qué pasaría, pregunta la Gemara, cuando el vendedor le dijo a Shimon, te vendo un bet korafar,
Te vendo una tierra apta para sembrar, con un área de Bet-Kor, con un área de 75.000 amos cuadradas, y no especificó ni exacto ni aproximado. ¿Qué pasa en ese caso? Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de la primera parte de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah nos habla en un caso que le dijo exacto. Y nos dice la Mishnah que cuando le dijo exacto, si hay una diferencia mínima, un poquito más, un poquito menos, tiene que regresarse esa diferencia. Dice la Gemara Mashma, que es porque le dijo exacto. Pero si no lo hubiese dicho, Mashma que ahí no. Dice la Gemara, no, esta misma prueba me la puedes traer al revés del segundo caso. El segundo caso dice que cuando le dijo aproximado, ahí un poquito no hace falta regresar. Y cuando es por encima de un cuarto de un K por cada sea así. Mashma cuando le dijo aproximado claramente. Pero si no le dijo nada, aunque sea un poquito, sí va a tener que regresar. Entonces no puedes traer una prueba porque la deducción que haces de la primera parte puede ser una deducción igual, de la segunda parte al contrario. Entonces no puedes traer prueba de acá. Intenta la Gemara traer prueba de otro lugar. Tashema. Bet-Kor afar ani mocher lach, que Bet-Kor afar ani mocher lach, hen haser en yater ani mocher lach, afilu pichet roba lesea o ti roba lesea, y almas tamanami, que en haser en yater dami. Hatan parusha kamefarish. Eizeu Bet-Kor shehi ke Bet-Kor, que donde amarle en haser en yater. Matkila rabba sheim ken ani mocher lach lamali, el la shominas tamanami, que en haser en yater dami shmamina. La Gemara trae una varita. Y la verdad nos dice lo siguiente, escuchen bien. Aparentemente son 3 casos. Y de ahí viene la prueba. La verdad nos dice lo siguiente. Una persona que le dice a su compañero Shimón, un vendedor, Shimón le dice a su compañero Reubén al venderle una parcela, le dice, Bet-Kor afar ani mocher lach. Te vendo un área apto para plantar, el tamaño de un Bet-Kor, o sea, el tamaño de 75.000 amot cuadrados. Aparentemente, segundo caso. O le dice Shimón a Rubén, te vendo ¿qué Bet-Kor? ¿Cómo un Bet-Kor? Aproximado. Tercer caso, le dice, te vendo un Bet-Kor en Haser, en Yater. Un poco menos, un poco más. Aproximado también. En todos estos 3 casos, la halajá es que ya sea que si hubo una diferencia, ¿sí? Si hubo una diferencia más o menos, ¿sí? Menor, o sea, hasta un cuarto de un K por cada CA, recae. Dice la Gemara, los últimos 2 casos entiendo. El segundo caso es que Bet-Kor, como un Bet-Kor. El tercer caso es en Haser y Neter, un poco más, un poco menos. Entonces entiendo por qué recae la venta. Pero el primer caso es que Bet-Kor afar ani mocher leja. Stam, te vendo un Bet-Kor y no especificó ni aproximado ni exacto. Vemos aquí que cuando es tamá, cuando no especifica nada ni uno ni otro, decimos que es como si fuese aproximado, aplican las leyes de aproximado, que cuando hay una diferencia mínima de menos de un cuarto de un K por cada CA, de hasta un cuarto de un K por cada CA, recae la compra y venta. Dice la Gemara, no hay prueba de la varita, porque la varita en verdad no son 3 casos como pensábamos. ¿Sí? En verdad es una explicación. O sea, la varita te habla en general y te dice lo siguiente. ¿Cuál es un caso que una persona vende un Bet-Kor, o sea, menciona Bet-Kor y es como si fuese que menciona como un Bet-Kor? O sea, ¿qué caso es que una persona vende un Bet-Kor y las leyes son como si fuese que vende como un Bet-Kor? Cuando dice Bet-Kor en Haser en Yater. O sea, ¿en qué caso vas a decir Bet-Kor? No que Bet-Kor, sino Bet-Kor iba a aplicar como si fuese que Bet-Kor. Cuando dices Bet-Kor en Haser en Yater. Entonces no hay prueba porque el único caso de la Mishnah, de la varita, perdón, es un caso. ¿Cuál es el caso? De que dices Bet-Kor y es como si fuese que Bet-Kor, cuando dices en Haser en Yater. Pero no nos habla de un caso stam. Sin embargo, Rabasher no acepta esto. ¿Por qué? Porque si es así, la varita, fíjense bien, la varita nos dice, cada caso nos dice ani mocher lach. Más que son 3 casos independientes, porque si no me tenía que haber dicho Bet-Kor afar, que Bet-Kor. ¿Cuál es el caso? En Haser y Yater. Pero aquí en cada uno y uno nos dice Bet-Kor afar ani mocher lach. Que Bet-Kor afar ani mocher lach. En Haser y Yater ani mocher lach. ¿Por qué tiene que repetir más que son 3 casos? Entonces se vuelve la prueba. Entonces efectivamente vuelve la prueba que son 3 casos. Los últimos 2, segundo y tercero el segundo es que Bet-Kor, como Bet-Kor, o sea, aproximado. El tercero es en Haser y Yater un poco más, o sea, aproximado. ¿Sí? Y el primero que es Bet-Kor ani mocher lach, o sea, stama, también aplica como si fuese que Bet-Kor que es
un poco más, un poco menos, hasta un cuarto de un CAP por cada sea, queda incluido en la compra y venta y no hace falta que se regresen. Si es más, pues que no hace falta que lo regrese el comprador o el vendedor, y si es menos, no hace falta que lo regrese el vendedor, el dinero, que lo regrese el comprador. Seguimos, Rabotai. Mao mahazirlo maot vejule. Leapot cojo shel mujer amrinan, leapot cojo shel lokeach lo amrinan. Beatania, pichet shiva kavinu mechzalekor, otir shiva kavinu mechzalekor, higio. יותר מכאן כופים את המוכר למכור ואת הלוקח לקח. הטעם כגון דעה ויקירה מעיקרא וזל השתא. דאמרינן לי יראה יהבת להבלה כזולה דהשתא. והתנא כשהוא נותן לו כשער שלקח ממנו, הטעם כגון דעה וזולה מעיקרא ויקרא להשתא. Ahorita la Gemara se enfoca en otro punto de la Mishnah. Mencionamos más adelante en la Mishnah que leyapot kojosh el mujer, que siempre mejoramos la posición y vamos al favor del vendedor. ¿Sí? Eso lo dijimos en un caso, para recordar, en el caso que le vende Shimón, por decir a Reuben, un betkor, 75,000 metros cuadrados, y le dice en haser, en yater, un poco menos, un poco más, o sea, aproximado. Y al final hubo una diferencia, le vendió más o menos, digamos que más, le dio un excedente adicional de campo, por encima de un cuarto de un cab. Hasta un cuarto de un cab queda incluido, porque lo dijo aproximado, pero cuando es por encima de un cuarto de un cab, eso ya no queda incluido, y decimos que ¿qué? Que tiene que el comprador Reuben regresar esta diferencia. ¿Cómo lo regresa? Puede, dijimos en la Mishnah, puede el comprador demandar y obligarlo a que se lo regrese en dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Mejoramos su posición. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué va a hacer con una franjita chiquita de tierra? Entonces, tiene todo el derecho, Reuben, ¿de qué? De Shimón, de pedir dinero si quiere. Dice la Gemara, vemos en nuestra Mishnah que siempre vamos a favor del vendedor y no a favor del comprador. No me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una varita que nos habla sobre este caso, pero un poco diferente. El caso es así. El vendedor le dice, te vendo un Bet Korafar, 75,000 metros cuadrados, un poco menos, un poco más, y nos dice la varita, ¿qué pasa si hubo una diferencia de menos o más hasta 7 cabín y medio por cor? Un cor tiene 30 CA, o sea que es equivalente a hasta un cuarto de un CAF por cada CA. Sí. Entonces, si es hasta eso, recae la venta. Si no es muy diferente, es igual al caso de nuestra Mishnah. Sin embargo, si es más de 7 y medio por cada cor, o sea, es más de un cuarto de un CAF por cada CA, ahí el caso de nuestra Mishnah exacto, pero nos dice la baraita en este caso, si es más, escuchen bien la baraita, obligamos al vendedor a vender esa franja excedente que le dio al comprador y obligamos al comprador a pagar. O sea, dice la Gemara, vemos que esto es equivalente para los dos. Obligamos, ambos tienen obligación. El comprador, no obstante, como dice nuestra Mishnah, tiene obligación de pagar, pero por otro lado también el vendedor tiene obligación de vender. Y no le podemos decir, no puede venir el vendedor y decir, ¿sabes qué? No quiero que me pagues, quiero la franja. En nuestra Mishnah dice que meyapimet kojosh el mujer, que le vamos a favor del vendedor. Si vamos a favor del vendedor significa que él decide lo que quiere. Que si quiere puede recibir dinero por eso, o si quiere puede recibir eso mismo, la franja misma. Aquí en la baraita dice, kofimet a mujer limkorvet lo que obligamos al vendedor a vender esa franja, a vender y recibir dinero, y al comprador pagar. O sea que, de la misma manera que obligamos al comprador pagar, también obligamos al vendedor que solo debe recibir y no puede recibir dinero y no puede recibir la franja misma. O sea que no vamos solamente a favor del vendedor, también vamos a favor del comprador. Es equivalente la cosa. Dice la Gemara, no, la varita no se refiere a eso. La varita ahí está hablando en un caso, escuchen bien, que en el momento de la compra y venta, la tierra que se compró y se vendió tenía un valor más alto. Y ahora, en el momento que empezó esta discusión, que recibí menos, recibí más, ¿sí? Se desvalorizó. En este caso, le decimos al vendedor, tú decides cómo quieres, si quieres la tierra o quieres el dinero, como está escrito en nuestra Mishnah. Pero
Si quieres, un segundo, le decimos al vendedor, si quieres dar la tierra, dala como el valor actual. O sea, cuando la baraita dice que obligamos al vendedor a vender, se refiere que si él le interesa vender esa tierra adicional, todo lo que le interese. Si él le interesa vender y recibir dinero, no hay ningún problema, está en todo su derecho, pero lo obligamos a recibir dinero según el valor actual. Eso es lo que se refiere, se lo obligamos, que eso es el valor actual. Y no según el valor de antes, en el momento de la compra y venta, que era más. Esta era pero esto no me cuadra, porque hay otra baraita que dice que cuando le da el dinero por el excedente, por la carga adicional, por la franja adicional, le da según el valor de la compra y venta, no según el valor actual. Aquí vamos al revés. O sea, la segunda baraita que acaba de mencionar ahorita dice que vamos según el valor de la compra y venta. Si le quiere pagar, será no. Ahí la baraita está hablando en un caso que al principio era más barata y ahorita más cara. O sea, siempre vamos según lo más barato. Entonces, cuando al principio era más barato, vamos según el compra y venta. Pero en el caso anterior, la baraita anterior, que era más cara al principio y después más barata, vamos según el después, según lo actual. Seguimos, Rabotai. Shim shier basadeh beti shakabin vejule. אמר רבונה תשעה קבין שאמרו ואפילו בבקעה גדולה ורב נחמן אמר נותן 7 קבין ומחצה לכל קור וחור והיא כמילתא יתרה לתשעת קבין הדרי. הייתי ורבה לרב נחמן שאם שיער בשדה ב9 קבין לאו דזמין לקוריים? לא, דזמין לקור. וגינה בחצי קו לאו דזמין לסתיים? לא, דזמין לסאה. וכדברי רב עקיבא בתרוב המאי לאו דזמין לסאה? לא, דזמין לחצי סאה. Mencionamos en la Mishnah que, como dijimos, siempre vamos a favor del vendedor y si él quiere dinero, tiene el derecho a recibir dinero y si quiere recibir la franja, puede recibir la franja. Y por lo tanto, y todo esto es ¿por qué? Porque la franja, ¿por qué tiene el derecho de elegir dinero? Porque la franja es muy pequeña y por lo mismo, cuando ya es una área significativa, un excedente significativo, ¿sí? En un campo, pues 9 capín y en un jardín, según Tanakama, medio cab y según Rabbi Akiva, un cuarto de cab, ahí ya es significativo y ahí ya no tiene el derecho de demandar únicamente dinero, sino puede, Shimon no tiene dinero, de demandar solamente dinero, sino Reuben va a poder darle esa franja porque ya es suficiente significativa. Viene la Gemara y nos trae la siguiente discusión. Rabuná opina, otra vez, en campo, ¿cuál es el área significativo en un campo? 9 capín, muy bien, 9 capín. Dice Rabuná, esto es independientemente del tamaño de la compra del terreno que se vendió. También si se vendió 50 corín, si el excedente es 9 en adelante, ya es significativo. A pesar que por cada CA hay mucho menos de un cuarto de cada. No importa, aunque sea gigante la compra y venta, si el excedente llega a 9 capín, aunque sea muy pequeña en relación a la compra y venta, aunque sea por cada sea mucho menos de un cuarto de un cab, si hay 9 capín es significativo y eso ya se puede regresar esa tierra a sí mismo en sí y no podemos obligar al comprador a dar dinero. Así opina Rabuna, tiene lógica. ¿Sí? Por otro lado, Rabuna dice, no. Todo depende del tamaño que estás comprando y vendiendo. O sea, dice Rabuna, cuando es 7 cabín y medio por cada cor, o sea, un cuarto de un cab, hasta un cuarto de un cab por cada CA, un cor tiene 30 CA, ¿sí? Ahí decimos que queda perdonado, ¿sí? Cuando en la compra y venta fue aproximada, ¿sí? Sin embargo, si ya está por encima de un cuarto de un cab por CA, o sea, por encima de un cuarto de un cab por CA y en total hay 9 capín, como mínimo, ahí es cuando decimos que ¿qué? Que puede regresarle esa franja. Entonces, si hay una compra y venta de 10 corín, que son 300 CA, y hay un excedente de 9 capín, según esta segunda opinión, no va a ser suficiente. Porque según esta opinión tiene que haber dos cosas. Tiene que haber un cuarto de un cab por cada CA y un total de 9 capín. Aquí hay un total de 9 capín, pero no hay un cuarto de un cab por cada CA. O sea que todo depende del tamaño que vendes.
Así nos dice la Gemara. Más lo que. Entonces repito, Raboná dice 9 capín. Depende del tamaño. Si hay un excedente de 9 capín, puede regresar esa franja. Ya es significativo, es suficiente. Sin embargo, Nachman dice, no señor. Tiene que ser un cuarto de un cab. Tiene que haber más de un cuarto de un cab. Y en total 9 capín en un campo. La primera pregunta en contra de esta segunda opinión, en contra de Nachman. Dice nuestra Mishnah está escrito que si hay un campo que tiene 9 capín, ¿sí? 9 capín, ahí ya le puede regresar el comprador Reuben a Shimón. Y nuestra Mishnah está hablando también en un caso que la compra y venta fue de 2 corín, de 2 cor, de tal manera que por cada CA no hay más de un cuarto de un cab. Y aún así se regresa. Y se no, ¿quién te dijo que está hablando cuando la venta es 2 corín? Puede ser que la venta es un cor. Entonces, si es así, efectivamente hay más de un cuarto de un K por cada CA. Un cuarto de un K por cada CA en un core son 7,5. Aquí hay 9 en total. Entonces hay más de un cuarto de un K por cada CA y por eso es que regresa. Esa es una pregunta. Sigue preguntando la Gemara, sigue preguntando Raba. ¿Sabes qué? Pero no me cuadra el tema del jardín. En el jardín, ¿cuál es la cantidad? Según Tanakama, mitad de Kab. Muy bien, mitad de Kab. ¿Cuál es el caso? La compra y venta de cuánto fue de jardín. Listo, el excedente es mitad de un Kab. Ahí decimos de qué. Cuando el excedente es mitad de un cab, decimos de que le puede regresar esa misma tierra. Pero ¿cuánto fue la compra y venta? Inclusive también cuando la compra y venta fue 2 CA. O sea que por cada CA hay un cuarto de un cab. Y decimos de que ya que el total es mitad de un cab y es suficiente y significativo, a pesar que no hay más de un cuarto de un cab por cada CA. Pregunta otra vez. Dice, no. ¿Quién te dijo? Pues el caso ahí es cuando la compra y venta fue una CA. Muy bien. Entonces sí hay un excedente por encima de un cuarto de un cab por cada CA. Hay medio cab, o sea, hay más de un cuarto de un cab por cada CA. Hay medio cab por una CA. Sigue preguntando la manera, bueno, según Rabbi Akiva, en jardín, ¿cuánto es? Un cuarto de un cab. Y la compra y venta es en un caso que jardín vendió ¿cuánto? Una CA. Entonces vendió una CA, una sola CA, y nos dice Rabbi Akiva que cuando ya es un cuarto de un cab, ya es suficiente importante para regresárselo. Pero un segundo, pero no hay más de un cuarto de un cab por cada CA. Según Nachman tiene que haber siempre más de un cuarto de un K por CA. Dice, no, el caso de Rabbi Akiva es cuando le vendió mitad de CA. Mitad de CA. Entonces, mitad de CA es igual a, o sea, un cuarto de un K por CA. Tiene que haber más de un cuarto de un K por CA. Cuando hay un cuarto de un K por media CA, es equivalente a más de un cuarto de un K por cada CA. ¿Sí? Por lo tanto, también según Rabbi Nachman va a tener que regresar. Entonces, respondimos todas las preguntas. Entonces, repito la discusión, resumo la discusión. Según primera opinión, cuando hay un área significativo, independientemente del tamaño de la compra y venta, aunque en relación a la compra y venta sea pequeño, si es 9 cabines en campo, en jardín, según Tanakama, medio cab, o según Rabbi Akiva, un cuarto, suficiente. Según segunda opinión, siempre tiene que haber un cuarto por cada cab, más de un cuarto más de un cuarto de un cab por cada CA. Y después de que hay más de un cuarto de K por cada CA, tiene que haber un total en campo 9 capín y en jardín de medio K según Tanakama y un cuarto de K según Rabbi Akiva. Seguimos. Bay Rabashe. Sade venaaset gina, gina venaaset sade mai teiku. Rabashe tiene la siguiente duda. ¿Qué pasa? Como vimos en la Mishnah, que hay diferentes medidas para que sean significativas en campos y otras en jardín. ¿Sí? En campo necesita más grande para que sea significativo, en jardín menos. ¿Qué pasa si al principio había una tierra que era vendida como campo, ¿sí? Y después, cuando se dieron cuenta del excedente, se convirtió en jardín? En el momento de la compra y venta era campo y después lo convirtieron en jardín. Entonces vamos según qué medida. O un caso al revés. Al principio la compra y venta fue jardín y después se convirtió a campo. Según qué medida vamos, dice la manera teiku. Se queda en duda. Seguimos. Tana. Y Mayasamuch lesadeu, afilu kolsheu mahzirlo karka. Le manda una varita interesante y con mucha lógica. Otra vez, cuando es más de un cuarto de un K por cada CA, ¿qué dijimos? De que en ese caso tiene que, ¿qué? Tiene que, si el comprador recibió más y fuese más mayor a un cuarto de un K, tiene que regresarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que regresarlo. Dijimos en la Mishnah de que tiene el vendedor el derecho de pedirle dinero, porque ¿qué va a hacer con una franja pequeña? Dice la Gemara, listo. Por eso mismo de que ¿qué va a hacer con una franja pequeña? Tiene el derecho de pedir dinero. Pero ¿qué pasa si esta franja, aunque es pequeña, estaba pegada a una tierra de Shimón?
Entonces aquí ya lo tienen pegado. Entonces, ¿cómo que va a ser con esta tierra pequeña? Las juntas, aunque sea pequeña, te adjunta la existente. Si cualquier cosa que adjunta sirve, entonces en ese caso tiene todo el derecho el comprador Reubén de devolverle la franja misma y no puede Shimon obligarlo a que le pague dinero. Bayra Bashe, por Maushe Tafsik. Amatamay Maushe Tafsik, Derech Harbi Maushe Tafsik, Rijba de Dikla Maushe Tafsik Teiko. Rabashe, a raíz de lo anterior, pregunta lo siguiente: ¿qué pasa si está la tierra que le vendió a Reubén y pegado a ese excedente, ¿sí?, que es una franja chiquita, ahí está la tierra de Shimón, pero no está pegado, hay algo que interrumpe, una interrupción más grande que la otra? En el primer caso es cuando interrumpe un pozo de agua, en el segundo un canal de agua, en el tercero una calle pública, en la cuarta una cerca de palmeras, ¿sí? O sea, hay cierta interrupción, pero al fin y al cabo sí es parte de. Entonces, ¿cómo lo consideramos? En este caso puede el comprador darle la franja porque al fin y al cabo está muy cerca del campo, o ya que esa interrupción se llama interrupción y tiene todo el derecho el vendedor de demandar dinero por eso. La demanda se queda en Teiku. Seguimos, velo de Tarroa, velo de Mahzilo, el akol hamotar klapelaya. Tani Rabin Barab Nachman, lo etamotar, velo de Mahzilo, el etkol harevaim kulam. La Gemara ahorita se enfoca en la última parte de la Mishnah que dijimos que vamos a averiguar. Aquí la Gemara analiza esto. Al final de la Mishnah decimos que cuando hay que regresar el excedente, o sea, cuando es por encima de un cuarto de CAF por cada CA, que hay que regresar el excedente, no nada más tiene que regresar el excedente por encima de un cuarto de un CAF, sino también el cuarto mismo. También hasta un cuarto CAF tiene que regresarlo. Pero la Mishnah, cuando lo dice, no solamente tiene que regresar el cuarto, sino también el excedente. No, es al revés. Pregúntale, la lógica es al revés. Por eso, efectivamente, Rabin Barab Nachman arregla y corrige la Mishnah, que hay que decirlo al revés. No solamente el excedente de un cuarto por encima de un cuarto, sino también los mismos cuartos propios, también hay que regresarlos, hay que devolverlos. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.